Y le doy acá. No, acá. Ahora está con más. Bueno, los objetivos de esta clase son reconocer la fiebre como un signo de alarma en los lactantes, establecer criterios clínicos de gravedad en la práctica, poder categorizar quienes merecen internarse y tratarse vía endovenosa y quienes pueden hacerlo ambulatoriamente, y optimizar el uso de métodos diagnósticos, racionalizar el uso de antibióticos y minimizar riesgos en la atención de pacientes con potencial infección bacteriana grave. En esta clase vamos a hacer un breve repaso muy por arriba de lo que ya habló Mar, del síndrome febril sin foco en menores de un mes. Nos vamos a enfocar más que nada en los lactantes de 30 a 90 días y en los de 3 a 36 meses. Algunas generalidades que ya estuvimos hablando la semana pasada, bueno, dijo el mosquito, estuvo hablando Mar, pero para reforzarlas y que queden, la mayoría de los niños va a tener un proceso autolimitado de etiología viral, es lo más frecuente, ¿sí? Un pequeño porcentaje de los pacientes que vamos a ver van a presentar una infección bacteriana grave, como una infección del tracto urinario, una bacteriemia oculta, una neumonía, una meningoencefalitis, una gastroenteritis, una osteomielitis, una artritis séptica, etc. A menor edad del paciente, mayor es el riesgo de que padezca una infección bacteriana grave. Por esto de que ya veníamos hablando de la inmunidad, pacientes más chiquitos, los más pequeños, no tienen una inmunidad desarrollada, no tienen todas las vacunas, por ende tienen mayor riesgo de sufrir una infección bacteriana grave. Otros datos para que queden, la PCR, lactante de fase aguda, comienza a elevarse pasadas las 12 horas del inicio de la enfermedad, con valores más altos en las infecciones bacterianas graves, por eso hay que darle bolilla, y puede tardar entre 3 a 7 días en disminuir con tratamiento adecuado del paciente. En cambio, la procalcitonina, en este hospital, en salas comunes no las vamos a ver, pero sí en terapia se pide, asciende mucho más rápido, con un pico de las 6-8 horas, y va a descender a las 48-72 horas de iniciar el tratamiento adecuado, o con la mejoría clínica del paciente. Lo primordial, y que no siempre es tan fácil, es determinar la causa de la fiebre. Bueno, no es tan fácil porque de hecho estamos viendo el síndrome febril sin foco y la mayoría de las veces no encontramos un foco claro de los cuadros clínicos de nuestros pacientes. Acá, para comparar un poco el riesgo de infección bacteriana grave en cuanto a neonatos y recién nacidos un poco más grandes, reiterativo con respecto a lo que ya les venía comentando, el riesgo va a ser mucho mayor en los recién nacidos de infección bacteriana grave, entre un 12 o un 25%, y ni hablar en aquellos pacientes de alto riesgo que tengan algún criterio como haber estado internado en la NEO hace poco, haber sido después de la madre, haber recibido algún tratamiento antibiótico, que ahora los vamos a volver a repasar, que tengan alguna entidad clínica o algún laboratorio alterado. Bueno, ahí el riesgo de infección bacteriana grave asciende a un 35%. Y en los recién nacidos de 30 a 90 días, la probabilidad de tener una infección bacteriana grave es mucho menor, ya desciende a un 4 o un 10%. Bueno, cualquier cosa me paran y me van preguntando. Este es el cuadro comparativo de los criterios para identificar o tratar de identificar a los menores de 90 días que tienen mayor riesgo de una infección bacteriana grave. Van a ver que el que más usamos en el hospital son los criterios de Rochester, que ya estuvimos hablando con Mar, la semana pasada, y es en donde un poco se reiteran, más que nada me voy a enfocar en en el Rochester, pero sepan que están el resto, Filadelfia, Boston, Pittsburgh. Los antecedentes, hay que tener en cuenta si es un recién nacido de término o no, si es previamente sano, si estuvo internado más tiempo que la mamá, si no tuvo hospitalizaciones previas, si tuvo o no tratamiento antibiótico o está teniendo, si en el examen físico encontramos alguna alteración, si luce bien el hemograma, que tenga entre 5.000 y 15.000 blancos,
con la salvedad de que el rango que informa el laboratorio por ahí es un poquitito más ampliado, pero siempre acuérdense que los criterios de Rochester hablan de 5.000 a 15.000, ni por debajo ni por encima, con un recuento de callados menor a 1.500. Que en orina tenga menos de 10 leucocitos por campo de gran aumento en orina centrifugada, que el examen de materia fecal, en el caso que el paciente tenga una diarrea, tenga menos de 5 leucocitos por campo de gran aumento. Bueno, en estos criterios no se realiza la PL, y que haya algún otro marcador de inflamación, como una PCR, una eritro alta. O sea, si la pedimos hay que darle bolilla, acuérdense, una PCR elevada, habrá más de una infección bacteriana grave. Y bueno, la radiografía de tórax en el Rochester no se realiza. Bueno, no sé si, si tienen alguna duda me van preguntando. A modo de repaso, en el febril sin foco menor de un mes, ya esto lo hablamos, pero se internan todos los pacientes, se realiza absolutamente todo, eso significa laboratorio, hemocultivos, urocultivo y punción lumbar, porque por esto de que son pacientes que no tienen desarrollada su inmunidad, no han recibido todas las vacunas y tienen un mayor riesgo de infección bacteriana grave. Entonces, todo paciente menor de un mes de vida debe ser internado y medicado de forma endovenosa, ¿sí? Podría, algunas guías hablan de llegar a solo observarse, pero es muy controvertida esta conducta. No debe demorarse el tratamiento empírico inicial, sobre todo en los pacientes que lucen sépticos, que lucen en mal estado general, y que tengan algún antecedente de estos que veníamos nombrando que pese, como ser prematuro, haber estado internado de forma prolongada en la NEO, o haber tenido alguna otra hospitalización anterior, ni hablar si hace poquito que se fue de alta y vuelve a reingresar, haber sido tratado con antibióticos previamente o estar recibiéndolos actualmente, si tiene alguna enfermedad de base, si tiene una ictericia que no se llegó a establecer la causa, si la mamá tiene algún antecedente como una galactea positivo o algún examen complementario anormal. Todos estos pacientes, como les decía, no hay duda, se internan y se le debe realizar absolutamente todo, hemograma, PCR, orina, un uro, una radiografía, en el caso de que por ahí el laboratorio presente más de 20.000 blancos y estemos pensando en una neumonía oculta, hemocultivos, coprocultivos si tiene diarrea y un aspirado virológico, y en este contexto también el hisopado para COVID. Nos van a hablar de bajo riesgo, aquellos que tengan entre 5.000 y 15.000 blancos por los criterios de Rochester que veníamos hablando, que tengan menos de 10.000 polimorfonucleares y menos de 1.500 callados. Se punzan, esto no se discute, estos pacientes se punzan a todos, y en base a si el líquido cefalorraquídeo es normal o patológico, podemos por ahí diferir, no diferimos nada, en realidad tratamos a todos de forma endovenosa. Pero bueno, nada, esta conducta de solo posiblemente observarlos es muy controvertida por lo que les decía recién. Nos va a hablar en uno u otro caso de si tiene o no mayor riesgo. Por ahí en el que tiene algo alterado, como el laboratorio con menos de 5.000 blancos o más de 15.000, vamos a estar un poco más atentos porque tiene ya más criterios que pesan para una infección bacteriana grave. Pero a todos se le revisa, se hace lo que decimos pan cultivarlo y se lo medica y se observa. Bueno, eso a modo de repaso, porque ya bien Mari lo había estado hablando. Ahora nos vamos a enfocar más que nada en los febriles sin foco más grandes, los lactantes de 30 a 90 días, dentro de los cuales tenemos un grupo de pacientes que pueden llegar a no internarse y pueden ser seguidos ambulatoriamente. Ahora vamos a ver a quiénes. Y vamos a empezar con un casito clínico interactivo, que se los leo. Ámbar es una lactante que tiene 2 meses de edad, previamente sana, extraída por su mamá a la guardia del hospital, con historia de fiebre de hasta 38,5 grados centígrados, de 48 horas de evolución, y 24 horas previas a la consulta, un vómito de contenido alimentario. Al examen físico, la niña
se encuentra febril, está taquicárdica, taquipneica. El pediatra que la recibe en la consulta la nota bien hidratada y por momentos está molesta. No presenta otros datos positivos al examen físico y como antecedentes ninguno de relevancia, es una reacción masiva de término adecuada para la edad gestacional, viene progresando bien con su peso, realiza todos los controles y recibió las vacunas del calendario, incluidas las del segundo mes. Bueno, ahora para que voten, ¿qué conducta tomarían con esta paciente? Una opción sería realizarle una tira reactiva en orina recogida por bolsa colectora, un hemograma, una PCR, hemocultivos por 2, sedimento y urocultivo por sondaje, tira reactiva en orina recogida al acecho y con técnica estéril, y según el resultado del urocultivo, o hemograma PCR, hemocultivos por 2 y urocultivo. Ahí les dejo para que voten. Vamos a esperar un ratito. Ahí te va diciendo cuánto está. Ah, este está menos. 5 de 68, no, yo no sé. 40 más o menos. Por eso es que no le estamos haciendo la prueba. ¿Pueden volver a poner el caso? Ya me la complicaste, Flor. No. Tengo que finalizar para que vuelvas. Ah, finalizar. No, no vuelvo. No. Si vas para atrás con la flechita, ¿se puede? Ay. La votación de esta. Eso no lo veo. Oh. Yo puedo revisar. Bueno, Vamos a 40. trataron. El resultado, compartir y preguntar. Ahí están viendo los resultados. Bueno, ahí la mayoría votó realizarle un hemograma, una PCR, hemocultivo, sedimento urinario y urocultivo, con un 78%. Siguiente 13% eligió la opción que no tiene sedimento urinario, que es la última, hemograma PCR, hemocultivo y uro. ¿Es la opción correcta? Ahí va. También bien. Por tratarse de una paciente de 2 meses, la conducta correcta es tomar las muestras de laboratorio, realizarle un hemograma, una PCR, sacarle los cultivos. En este caso, en esta paciente, tenemos un laboratorio de bajo riesgo que es el que tienen ahí. Con este laboratorio y por su buen estado general, se puede tomar una conducta antibiótica expectante porque sobre todo es una paciente que tiene 2 meses, ¿sí? De 2 a 3 meses en este grupo etario, en estos niños de síndrome de febril sin foco entre 30 a 3 meses, podemos en los pacientes más grandes tomar esta conducta, pero sí siempre habiendo tomado unas muestras de laboratorio y de cultivo.
Además, bueno, nos tenemos que asegurar que los papás comprendan las pautas de alarma, se comprometan a regresar al control, por eso es que el pediatra... Mari, ¿me escuchás? No se ve la diapositiva, no sé si estás pasando. A ver, compartir allá, ¿no? Ahí está. Ahí va. Bueno, nada, les decía que hay que asegurarse que los padres comprendan las pautas de alarma, que puedan regresar a control, y con esto es que el pediatra decidió enviarla a la casa con un control a las 24 horas para leer los cultivos y evaluar cómo evoluciona esta paciente. Si la prueba febril mejoró, es decir, si he tenido 1 o 2 registros, o sea, si tenía 2 registros por día, que empiece a tener 1 registro por día hasta que la fiebre desaparezca y nada, siga todo bien, siga tolerando la alimentación, no haya nada raro. Para saber en este grupo etario, que Mar bien había estado hablando, la meningitis en estos pacientes tiene una prevalencia que es menor del 0,005%. Digamos, aunque tengamos un examen físico normal, eso no descarta que el paciente pueda llegar a tener una meningitis, y un líquido cefalorraquídeo tomado de forma temprana tampoco. Entonces es por eso que a veces podemos llegar a aislar algún germen, incluso con un citofísico-químico normal. La ITU es la infección bacteriana grave más frecuente en casi todos los grupos etarios, diría, pero en este también, y es por eso que se avala el abordaje ambulatorio de los lactantes de más de 2 meses con ITU en buen estado general y con seguimiento asegurado, sin poder realizar hemocultivos ni punción lumbar. Esto también es una conducta controvertida, ¿sí? Lo que dice el consenso es que se le realiza hemocultivo seguro por lo menos todos, y bueno, si uno va a leer a otros lugares, también habla de la punción lumbar antes de comenzar con un tratamiento antibiótico. Pero el consenso nos avala a por ahí no realizar la PL, y sí realizar los hemocultivos, el uro, y seguir al paciente de cerca para ver cómo se informan esos cultivos y cómo evolucionan. Y la neumonía, lo que les decía antes, se recomienda realizar una radiografía de tórax, sobre todo a los pacientes que tienen un recuento de glóbulos blancos mayor a 20.000, que son los pacientes en los que va a haber un riesgo de neumonía oculta mayor. Después, en cuanto a la infección bacteriana grave más frecuente, con infección viral concomitante, sigue siendo también la ITU. La coinfección viral bacteriana se asocia más frecuentemente a fiebre alta, mayor a 39 grados centígrados, y glóbulos blancos mayor a 20.000. Igualmente, ya lo dijo Omar, pero yo lo refuerzo, es raro, ¿sí? No es lo más frecuente que haya una coinfección. Lo más frecuente es que haya infecciones per se solas, ¿sí? No una coinfección viral bacteriana. Se puede dar, sí, como todo en medicina, pero no es lo más frecuente. Los microorganismos que mayormente se aíslan en este grupo etario, como vemos acá, las infecciones virales, como ya también lo veníamos diciendo, son las más frecuentes. El viejo virus sincitial respiratorio, que casi este año que no lo vimos, y el virus de la gripe A son los más frecuentes en invierno, mientras que las enterovirosis y otros virus en verano y otoño. Y dentro de las bacterias tenemos Escherichia coli, Streptococo del grupo B, Listeria monocitógenes, Salmonella, la Neisseria meningitis, el meningococo, el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza de tipo B y el Staphylococcus. Que bueno, el neumococo y el Haemophilus influenzae han disminuido su incidencia gracias a la vacunación. Por esto es importante chequear que nuestros pacientes, sobre todo si queremos tomar esta conducta de seguirlos ambulatoriamente, tengan su calendario de vacunación activo. Y bueno, como para redondear y finalizar de reforzar, ¿a quiénes podemos seguir de forma ambulatoria? A aquel paciente que tenga de 30 a 90 días y esté en buen estado general, sin signos de infección, que tenga bajo riesgo de infección bacteriana grave,
que sus padres tengan un buen nivel de alarma, comprendan las indicaciones y puedan acceder de forma rápida y oportuna al centro de salud, que nuestro paciente no tenga antecedentes de importancia, que no sea prematuro, que no haya estado internado más tiempo que su mamá, que no haya recibido o esté recibiendo tratamiento antibiótico y que no tenga ninguna enfermedad de base. Y que nuestros exámenes complementarios, los que solicitamos, no tengan alguna alteración. Todo eso de forma positiva nos va a poder dar la opción de que lo sigamos de forma ambulatoria. Pero no es tampoco que lo mandamos a su casa y no lo vemos más, ¿sí? Como les decía, a todos se les realizan cultivos por dosis y urocultivo. No es necesario realizarle a todos la PL, puede indicarse el tratamiento ambulatorio si el seguimiento está asegurado. Pero sí hay que hacer un seguimiento clínico estricto y control de cultivos en 24 horas. Y bueno, este es un algoritmo que refuerza más de lo mismo, ¿sí? Lo que veníamos hablando. Aquel paciente que esté en buen estado general, que no tenga antecedentes de importancia, cuyos laboratorios sean de bajo riesgo, que tenga entre 5.000 y 15.000 blancos, el recuento de polimorfos nucleares sea menor a 10.000, el de callados menor a 1.500, que tenga un seguimiento urinario normal, que el examen fresco en materia fecal sea normal, que la PCR sea menor de 20, y si tiene un seguimiento asegurado se puede hacer el control ambulatorio. En cambio, en el que todo esto es negativo, no, se interna y se observa, incluso sin medicarse, si quieren, pero se interna. Y en el que, bueno, esté luzca séptico, que veamos que tenga un aspecto tóxico, se interna y se le pide todo, y bueno, ese ya lo vamos a tener internado, tratado de forma endovenosa. Esto un poco a modo de repaso. ¿Con qué los vamos a tratar a los pacientes que internemos? El tratamiento empírico de elección va a revalorarse una vez indicado, 48 a 72 horas después que se indique con los cultivos, y se puede adecuar o suspender según cómo evolucione nuestro paciente y el resultado, ¿sí?, de estos cultivos. En recién nacidos que no tengan compromiso meningio se puede indicar ampicilina magenta. En aquellos que sí tengan compromiso meningoencefalítico, cefotaxima y ampicilina también endovenosa. En los lactantes de 30 a 90 días con bajo riesgo de infección bacteriana grave, se puede tomar una conducta antibiótica expectante, reitero, sobre todo en los pacientes de 2 a 3 meses, ¿sí?, que tengan todo esto que veníamos hablando. Y alto riesgo de infección bacteriana grave, ya ahí vamos a indicar ampicilina, a dosis de 200 o 300 miligramos kilo día, más persona, a dosis meningias o cefotaxima, ¿sí? Bueno, y ahora nos enfocamos en el tercer grupo etario, que es en pacientes con síndrome febril sin foco de 3 a 36 meses, ¿sí? Y acá vamos a ir con otro caso clínico. Bruno, que es un niño de 5 meses de edad, que comenzó hace 24 horas con rinorrea, a la que se agregaron fiebre, un registro de 38,2 grados centígrados. Por ese motivo, su mamá lo trae a los consultorios de niño sano, que es donde es atendido mensualmente. Al examen físico se encuentra febril, decaído, taquicárdico, a la auscultación respiratoria no presenta ruidos agregados, tolera bien la alimentación con una regular conducta alimentaria, su diuresis está conservada y no tiene antecedentes personales de relevancia. Es un recién nacido de término, adecuado para la edad gestacional, no tiene antecedentes perinatológicos de importancia y tiene todo su calendario de vacunación completa para la edad. ¿Qué conducta tomarían con este paciente? Sí, bueno. Ahí les comparto la votación. El caso.
Una opción sería realizarle una radiografía de tórax e iniciar antibióticos vía oral. Internarlo para tratarlo vía endovenosa es otra. Le doy pautas de alarma a la madre, a los padres en realidad, hisopo para SARS-CoV-2 y lo cito a control en 24 horas. Hemograma, PCR, radiografía y lo médico. Y última opción, interno para administrar oxigenoterapia. Oxigenoterapia. Bueno, ahora cuando logremos un mayor porcentaje de votación, compartimos. Bueno. La opción... Sí, es en Chile. Ahí va. La opción que todos, la gran mayoría eligió con un 88% es la de otorgar pautas de alarma a sus padres, hisopar para coronavirus y citarlo a control en 24 horas. Es la opción correcta, es la más correcta de todas en este caso, y ahora vamos a ver por qué. Se enlenteció. No, no sé por qué hace eso. Ah, pues le paso acá. Bueno, en este caso el médico tratante decide no internarlo ni indicar antibióticos, debido a que lo más probable es que se trate de un cuadro de etiología viral. Hisopo para coronavirus, lo envía a su casa, ya que cuenta el paciente y su familia con posibilidades de aislamiento, le otorga pautas de alarma a su madre y lo cita a control en 24 horas para evaluar cómo evoluciona. Le indica antipiréticos y evalúa y le da pautas para que evalúe cómo sigue su curva febril. Vuelve a control junto a su madre luego de 24 horas, como alguien le había indicado, y ya la auscultación, el paciente tiene errores subcrepitantes bilaterales sin desaturación, por ende eso nos habla de que no tiene requerimiento oxigenoterápico. Diagnostica así el médico una bronquiolitis que medica con salbutamol cada 4 horas. Y nada, bueno, lo mismo, ¿sí? Lo envía a su casa y lo vuelve a citar a control para ver cómo el paciente evoluciona y ver que no empiece con mayor dificultad respiratoria con requerimiento de oxígeno, que responda al salbutamol y demás. Vamos con otro caso clínico, en este caso León de 7 meses de edad, que llevado por su madre a la pediatra de cabecera, también por presentar fiebre, hoy hacen fiebre todos. 2 registros de 38,3 grados centígrados y 38,1 de 48 horas de evolución y un vómito de contenido alimentario. El examen físico, el paciente se encuentra en buen estado general, febril al momento del examen, con buena conducta alimentaria, diuresis conservada y está vigil. Es un recién nacido de término adecuado para su edad gestacional, que no tiene antecedentes perinatológicos de importancia, ni tuvo internaciones previas, no tiene ninguna enfermedad de base ni antecedentes familiares de importancia. En este caso, con este paciente, ¿qué harían? Ahí les comparto la votación. Una de las opciones es realizarle laboratorios, hemograma PCR y un urocultivo.
Otra de las opciones, la opción B, tomar muestra de sedimento urinario por bolsa colectora. Opción C, sedimento urinario y urocultivo al acecho. Opción D, sedimento urinario, tinción de grano en orina y urocultivo. Y opción D, hemograma, PCR y urocultivos por bolsa. Les doy un tiempito para que voten. Bueno, ahí les comparto la votación. La opción que todos eligieron, la mayoría eligió, con un 57%, la opción del sedimento urinario y urocultivo al acecho. Luego eligieron con un 24% un hemograma, una PCR y un urocultivo. La opción correcta es la C, como eligió la mayoría. No es necesario por ahí, si vemos al paciente en buen estado general, sacarle el laboratorio, ya que recuerden que la infección del tracto urinario es la más frecuente también en este grupo etario. Bueno, ¿Qué? una cosa, que la otra opción, donde decía Telegram, tampoco hubiera estado mal. O sea, si hace dinero culinario, Telegram que no motivo. Sí, ahora que se me complicó. ¿Qué pasa? Ahí vamos. Problemas técnicos. Sí. Ponele para la Ahí va. Bueno, nada, en este caso el pediatra solicitó realizar un examen de orina, una muestra tomada en forma limpia al acecho. Recuerden esto, que las muestras, siempre preguntar cómo se tomaron las muestras ya sea de sedimento urinario como de urocultivo. Si es una muestra que fue tomada con bolsita colectora, no nos sirve. Nos pasa mucho por ahí en las internaciones incluso que tenemos sedimentos patológicos, pero que no fueron tomados de una forma adecuada, ¿sí? Así que siempre preguntar. Explicarle bien a los padres cómo tomar la muestra, cómo limpiar. Bueno, en este caso, una hora después de que fue emitida la muestra, el pediatra recibe el resultado del sedimento urinario que arroja una leucocituria de 10 a 20 leucocitos por campo y presencia de bacterias. Era un sedimento patológico. Entonces, con esto, él hace un diagnóstico presuntivo de infección del tracto urinario e indica tomar la muestra de urocultivo para confirmarla, ¿sí? Recuerden eso también, el urocultivo es el único examen que confirma una infección del tracto urinario. Y por tratarse de un paciente de 7 meses de edad, que estaba en buen estado general, bien hidratado, con buena tolerancia oral, indica tratamiento antibiótico vía oral, con cefalexina, le da pautas de alarma a los padres y lo cita a control en 48 horas para evaluar la evolución del paciente y para leer el resultado de los cultivos. En este grupo etario, los pacientes que nosotros decimos que tienen un bajo riesgo de infección bacteriana grave y nos dan la posibilidad de que lo podamos seguir de forma ambulatoria, es aquel que, como vimos en el grupo anterior, tiene un buen estado general, no tiene antecedentes patológicos ni compromiso inmunológico, está adecuadamente vacunado, eso es muy importante y hay que chequearlo, tiene registros febriles menores de 39 grados centígrados y no tienen más de 24 a 48 horas de evolución. En pacientes que cumplan con estos criterios, con todos estos criterios,
no se justifica la realización de exámenes complementarios, por eso directamente en este caso clínico, en el último, nos fuimos a realizarle el seguimiento de urocultivo, y en el caso de sospechar una infección bacteriana grave, la más frecuente es la infección del tracto urinario. En este grupo etario tenemos como para apoyarnos la escala de Yale, que no es que la tienen que saber de memoria, es algo que se puede consultar, se puede tener a mano, y se usa en pacientes de 3 meses a 3 años, que es este último rango etario que estamos viendo ahora. Tiene en cuenta la calidad de llanto, que para que sea normal tiene que ser un llanto fuerte o estar el paciente contento sin llorar, no tiene que ser que esté lloriqueando o un llanto débil. La interacción de los padres tiene que ser buena, no tiene por qué haber llanto, o el paciente tiene que estar, como decimos nosotros, irritable, molesto. El estado de sueño vigilia tiene que estar alerta, si se duerme se lo puede despertar con pequeños estímulos. No es un paciente que está somnoliento, que hay que hacerle estímulos fuertes para poder despertarlos. La coloración tiene que ser normal, sonrosada, no tiene que estar cianótico, pálido, rubicundo, nada de eso. Tiene que tener la piel y los ojos normales, las mucosas húmedas en cuanto a su hidratación. Y la respuesta social tiene que sonreír. Recuerden que este grupo etario ya a partir de los 3 meses podemos buscar la sonrisa social y tiene que estar. O tiene que ser un paciente que por lo menos esté alerta, que fije su mirada, que nos siga. Y como para cerrar lo que veníamos hablando en este grupo etario y también ya redondear la clase, nos vamos a enfocar sobre todo en la parte del seguimiento asegurado, ¿sí? Si decimos que estamos frente a un paciente que tiene un buen estado general y no tiene antecedentes epidemiológicos ni clínicos de riesgo y tuvo registros de temperatura menor a 39 grados, de una, no lo dudamos, se puede hacer un control ambulatorio. Ahora, si el paciente le damos indicaciones a los padres de que evalúen esa curva térmica como si persiste con fiebre, no tenemos un foco de esa fiebre, y empieza ya con, hablamos de un paciente que tiene registros de temperatura altos, en el caso de que se pueda asegurar el seguimiento y lo podemos seguir observando si esta fiebre no tiene más de 24 a 48 horas de evolución. Ahora, si son registros altos de temperatura y la evolución ya es mayor a 48 horas, ya ahí vamos a empezar a pedirle algunos estudios de laboratorio como una orina, pensando en la infección urinaria como la más frecuente. Si esta es normal, le podemos pedir un hemograma y una PCR y seguirlo ambulatoriamente. Ahora, si ya tenemos una orina patológica, le indicamos el antibiótico previamente a bencleluro. Y bueno, ni hablar que si con los laboratorios que pedimos tiene alguno de los criterios de Rochester de los que venimos hablando, nos va a hablar de una infección bacteriana, que en realidad los de Rochester, o sea, sería para pacientes más chicos, pero bueno, aplica, ¿sí? Que no tenga más de 15.000 o más glóbulos blancos o una leucopenia, ¿sí? Que nos hablen de una infección bacteriana grave para no tener que internarlo y poder seguirlo de forma ambulatoria. Y ni hablar que aquel que luce séptico, tiene un aspecto tóxico, se interna. Bueno, espero que más o menos haya quedado clara la idea de a qué paciente seguir de forma ambulatoria, habiendo también reforzado algunos conceptos de la clase que ya dio Omar, del paciente internado, que es el que más frecuentemente vemos. Traté de buscarle una vuelta de rosca para que se vea la parte ambulatoria, espero que se haya entendido, ¿sí? Cualquier cosita, duda, me preguntan. En cuanto al tratamiento de la bacteriemia, según la etiología en los lactantes de este grupo etario, vamos a tener que, según qué germen aislemos, cuál es el antibiótico que por este consenso está recomendado. En el caso de aislar un neumococo sensible a penicilina, se podría usar una penicilina G.
Bueno, ahí según las concentraciones inhibitorias mínimas, es la dosis que podemos llegar a usar. Si el neumococo es resistente a penicilina, ceftriaxona o cefotaxime. Si aislamos un neumococo, ceftriaxona. Anopheles influenzae, que como ya venimos diciendo, con la vacunación disminuyó un montón, pero bueno, en este caso ceftriaxona o cefotaxime. Salmonela, que es muy discutida la medicación de la salmonela, pero bueno, ceftriaxona, cefotaxime o ampicilina, Escherichia coli, también ceftriaxona o cefotaxime, y el SAMS o SAMR. Para el SAMS podemos usar cefalotina, para el SAMR vancomicina, a dosis de 60 miligramos kilo día cada 6 horas, y para el streptopiógenes también la penicilina. Y en caso de que sospechemos una enfermedad invasiva o sepsis, se aconseja además agregar o añadir clindamicina. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Lo que yo te decía hoy es que en una de las respuestas que puso ahí Mari, hablaba de hacer sedimento urinario y urocultivo. Y en la otra decía sedimento urinario, test de Gram y urocultivo. Que esa no estaría mal hacerla porque nos da una aproximación. Cuando uno pide el sedimento urinario solo, a veces si uno aclara eso, o pone orina completa, que a veces por guardia no te lo hacen, pero si pone, por ejemplo, un test de Gram, por lo menos te pone si presenta bacterias o no. Y algo nos orienta también un poco más. Sí, vos ya hablaste también en la clase pasada de los nitritos. Sí, la esteriasa y los nitritos. nitritos. La esteriasa leucocitaria, que eso también es indicativo de infección urinaria, ¿no? Perfecto. Hola Mari, una consulta, perdón, soy Mike, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos dijiste Clinda o banco? ¿Puede ser? Banco sería, pues. La aclaración de esa última opción, que era el streptopiógenes, es que en el caso de que vos pienses que el paciente está séptico, añadir además la clindamicina. ¿Se entiende? Sí, está bien. En el caso del paciente que vos pienses que esté séptico o tenga una enfermedad invasiva. ¿Era eso? Sí. Gracias. No. Bueno, ¿una otra duda? Cierro entonces. Bueno, muy bien.